Gracias al Instituto Azteca de México, Corporación Ibero de los Derechos Humanos y como no también COEX, Conocimiento que Impulsa tu Éxito, presentamos a la doctora María Teresa Peña Herrera. Conociendo el perfil de nuestra experta de esta jornada, ella es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Central del Ecuador, con un PhD en Ciencias Médicas por la Universidad de Zulia, máster en Gerencia de Servicios de Salud y posee 3 diplomados de Medicina Materno-Fetal. De igual manera, labora en el Patronato Provincial de Tungurahua, pertenece a la Sociedad de Ginecólogos de Tungurahua y docente de la Universidad Técnica de Ambato. Hoy compartiendo el tema, las 4T del sangrado, diagnóstico diferencial preciso para identificar la causa de la hemorragia en segundos. Damas y caballeros, con nosotros la doctora María Teresa Peñarera. Doctora María Teresa, bienvenida, muy buenas noches. En este momento le vamos a dar paso, por favor, a la plataforma, nombrándole coanfitrión, para que pueda de igual manera compartir la presentación, compartir lo que tiene preparado para nosotros y lo más importante, escucharla acerca de su conocimiento en este tema. Tenga la bondad. La escuchamos desde 3 plataformas, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches, qué gusto encontrarme acá y poder compartir con ustedes este momento y esta capacitación. Para mí ha sido un gusto preparar el tema de las 4T. Vamos a compartir. Gracias, doctora, más bien a usted por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada y para nosotros contar con usted en esta ponencia es de vital valor. Gracias, doctora. Bienvenida y le damos la posibilidad que pueda de igual manera compartir pantalla y compartir la información. Bueno, al hablar nosotros de las 4T y el diagnóstico rápido de hemorragia posparto, nosotros vamos a hablar de un conjunto de factores de riesgo que se van a asociar con la activación de la clave roja. Al hablar nosotros de hemorragia posparto, sabemos que la hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte dentro de las mujeres. Es importante considerar, y como nos decía la doctora Guijarro, que una muerte materna es una catástrofe para cualquier unidad de salud, para un ministerio de salud y para un país. Recordemos que nosotros, si no sabemos manejar de una manera adecuada e identificar cuáles son los factores de riesgo de una hemorragia posparto, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con alguna paciente. Nosotros como médicos especialistas y también los chicos que están en proceso de formación deben identificar la etiología precisa de la hemorragia posparto para mejorar la supervivencia materna. Recordemos que al nosotros mejorar la supervivencia materna vamos a tener un pronóstico mucho mejor tanto para la madre y como el hijo, ¿no? Como nosotros sabemos, la hemorragia posparto y la hemorragia obstétrica es una emergencia que complica entre el 1 y el 10% de todos los partos y es una de las principales causas de morbi-mortalidad materna en todo el mundo. Todas estas causas de hemorragia posparto pueden ser prevenibles e incluso nosotros al realizar una buena historia clínica, al conocer factores de riesgo de las pacientes, al conocer cada una de las situaciones que está pasando cada paciente, al conocer cómo va la historia de la labor de parto, al seguir un partograma de manera adecuada, al conocer las guías y manejarlo de una manera adecuada, vamos a disminuir las tasas de hemorragia posparto. Es importante considerar que cuando nosotros tenemos una hemorragia postparto, vamos a basar el tratamiento en 2 puntos especiales. El primer punto que de la base terapéutica va a ser la reanimación hemodinámica. Cuando nosotros tenemos una hemorragia postparto, sabemos que existe una pérdida de la volemia de la paciente y va a haber también alteración a nivel de la cadena de coagulación, que nosotros podemos prevenir actuando de una manera adecuada. Nosotros debemos estimar de una manera adecuada la pérdida de sangre para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Para nosotros compensar la volemia de una paciente que se encuentra en una hemorragia posparto, debemos identificar cuál es el peso, debemos considerar la pérdida total, debemos hacer un buen cálculo de las pérdidas de la paciente, las condiciones, los factores de riesgo, si existen patologías asociadas, si ha existido complicaciones o no durante la atención del parto de la paciente. Y nosotros de esta manera podemos tomar conductas adecuadas y mejorar, llegar a un resultado clínico mucho mejor para cada una de las pacientes. ¿Ya? Nosotros sabemos que tenemos pérdidas que son aceptables tanto en parto como en la cesárea. Nosotros sabemos que la pérdida estimada de sangre en un parto es de 500 ml y en una cesárea 1000 ml. Entonces nosotros al hablar en general de la atención de un parto
nosotros vamos a hablar que la pérdida debe estar entre 500 y 1000 ml en las primeras 24 horas. Cuando nosotros tenemos pérdidas que superan este valor, ya nos encontramos frente a cuadros que pueden presentar alteraciones dentro de la estabilidad hemodinámica de la paciente, por lo cual nosotros debemos mantenerla en estricta vigilancia y debemos tratar la causa. Nosotros cuando tenemos una hemorragia posparto, tenemos la obligación de identificar cuál es la causa. ¿Y cuál es la manera adecuada de identificar cuál es la causa? Identificando, realizando un correcto examen físico, un examen clínico, una cuantificación adecuada de la pérdida y llegar a la conclusión de cuál es la causa. Para nosotros poder identificar cuál es la causa de una hemorragia posparto, como ya les había dicho antes, es indispensable saber cuáles son las 4T que nosotros vamos a ir descartando una por una y de esta manera poder salvar la vida de la paciente. En el caso de las pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, independientemente de la cantidad de sangrado que presentan, se va a activar ya una clave roja. Nosotros, ¿cómo activamos la clave roja? La clave roja debe ser activada ante cualquier pérdida que genere inestabilidad hemodinámica durante el embarazo, el parto o el puerperio. Nosotros vamos a encontrar hemorragias pospartos de tipo primario, que es la que ocurre entre la tercera etapa del trabajo de parto, es decir, en el alumbramiento, es decir, el proceso en el cual existe la expulsión de la placenta y las 24 horas después del alumbramiento. Y la hemorragia posparto secundaria ocurre a más de las 24 horas después del parto y puede presentarse hasta 12 semanas después del parto. Estas causas son prevenibles siempre y cuando nosotros realicemos un examen físico adecuado de las pacientes. Nosotros en toda la universidad y en todas las especialidades e incluso en los exámenes de acreditación siempre nos van a preguntar cuáles son las 4T. Cuando hablamos de 4T, cuando nosotros vamos a identificar la causa de una hemorragia que puede ser desencadenada por el tono, por un traumatismo, por tejido y por trombina. De manera general, al hablar de tono, nosotros hablamos de que no existe un tono adecuado del útero después del nacimiento del bebé. Traumatismo, nosotros cuando tenemos algún tipo de lesión que puede ser en cervix, que puede ser en vagina, una ruptura uterina. Nosotros tenemos en la siguiente T tejido cuando tenemos principalmente retención de restos corioplacentarios y trombina cuando nosotros tenemos alteraciones ya dentro de la coagulación. Requieren una intervención inmediata. Nosotros tenemos la obligación de identificar cuál es la causa de una hemorragia postparto y de esta manera nosotros debemos identificar las características y buscar una solución que va a incluir enfoques multidisciplinarios que van a buscar enfatizar la evaluación de la pérdida sanguínea. Si nosotros ya tenemos pérdida sanguínea, nosotros debemos evitar las complicaciones hemodinámicas y las alteraciones que puedan generarse por la pérdida de la volemia de la paciente. Entonces nosotros inmediatamente, igual como nos decía la doctora Guijarro, debemos nosotros estar listos para reponer los líquidos perdidos por la madre. Y debemos buscar el control del foco de la hemorragia. Entonces nosotros no vamos a permitir que una paciente se nos descompense hasta que nosotros identifiquemos la causa y la resolvamos. Nuestra obligación como médicos, como ginecobstetras, como personas que atienden el parto, es identificar estas causas y evitar las complicaciones que va a existir en las madres a causa de que no sean tratadas de una manera inmediata. Al hablar nosotros de una hemorragia postparto, nosotros vamos a hablar de un desafío que va a ser muy significativo en el área obstétrica. Nosotros sabemos que va a ser un cuadro súper complicado por el hecho de que nosotros debemos manejar de manera muy adecuada todo lo que es protocolos y seguimientos para buscar una solución y evitar las complicaciones de las pacientes. Las hemorragias pospartos van a incluir dificultades que no nos van a permitir identificar con precisión cuál es la pérdida sanguínea de la madre,
Cuando nosotros tenemos ausencias o tenemos vacíos dentro del conocimiento, nosotros vamos a llegar a un mal diagnóstico, no vamos a manejar de una manera adecuada, vamos a tener ingresos no deseados al área de terapia intensiva e incluso cuadros de muerte materna que no se pueden presentar en el área de salud. Listo. Vamos a hablar acerca de la evaluación clínica de la hemorragia postparto. Primerito, como les decía anteriormente, nosotros debemos identificar cuál es la pérdida de sangre, debemos verificar si es una pérdida significativa. Cuando nosotros tenemos una paciente que ya tiene una pérdida significativa de sangre, nosotros vamos a tener ya síntomas muy importantes como la taquicardia, va a haber taquipnia, va a haber hipotensión, pueden estar enmascaradas inicialmente, por lo cual es fundamental que nosotros cuando estamos atendiendo un parto o estamos frente a una paciente obstétrica, nosotros manejemos el cuadro del score mama e identifiquemos si existe o no factores de riesgo o alteraciones dentro de los signos vitales que presenta la madre, ¿ya? En este caso, nosotros, cuando tenemos pacientes con pérdidas superiores a los 1000 ml, muchas veces al principio la paciente no presenta signos de hipovolemia, pero a poco estos signos van a ser muy evidentes, por lo cual es importantísimo que si nosotros tenemos una paciente con factores de riesgo, con una pérdida importante de sangre mayor a 1000 cc, nosotros estemos listos para recuperar esa volemia e identificar la causa. Yo le escuchaba en la exposición anterior a Gabriela que decía que debe estar colocada la sonda vesical y es importantísimo que tengamos dos vías bien colocadas y es exactamente eso. Nosotros debemos estar preparados para compensar la volemia, debemos estar preparados controlando la diuresis de la paciente y verificando el estado de dicha paciente y actuar de la manera más rápida y eficaz para resolver estos problemas o estas causas de hemorragia postparto. Cuando nosotros tenemos una paciente frente a una hemorragia, la exploración clínica nos va a permitir identificar la causa, por lo cual es tan importante conocer cuáles son las causas y enfocarse a todos los factores de riesgo que tengan las pacientes. Voy a relacionar si tenemos una paciente de más de 40 años, tenemos una paciente menor de 15 años, tenemos una paciente gran multípara, tenemos una paciente con placenta previa, tenemos una paciente con placenta de inserción baja, tenemos pacientes con polidramnios, tenemos pacientes con enfermedades concomitantes que tienen diabetes o diabetes gestacional o hipertensión. Nosotros sabemos que todos estos factores ya son factores de riesgo para que la paciente pueda presentar una hemorragia postparto. Nuestra meta como personal de salud va a ser tratar los factores de riesgo que podamos y en caso de que sean factores de riesgo no tratables, estar listos. ¿Para qué? Para que el momento en el que exista el riesgo de una hemorragia, nosotros podamos atenderle de una manera adecuada. Por ello, es tan importante que todo el equipo que se encuentre en el área de centro obstétrico, en las unidades de salud o en el lugar donde se atiende el parto, conozcan cada uno de los factores de riesgo. Se debe examinar rápidamente a la paciente. Primerito, verificar una vez que se produce ya el alumbramiento, verificar el sangrado de la paciente, verificar el tono, la altura de fondo uterino, identificar rápidamente si hubo un alumbramiento completo, si la placenta, las membranas están íntegras, verificar bien todo el tracto genital. Muchas veces nosotros observamos únicamente la parte externa y no verificamos. Pacientes que muchas veces han venido de su casa o de cualquier unidad de salud, que han tomado algún tipo de medicamento o han sido manejados con oxitocina, con misoprostol, que nosotros no los atendimos antes, que puede haber tenido un parto precipitado, que puede haber tenido desgarros cervicales y muchas veces no nos damos cuenta que estas pacientes no están bien atendidas. Es nuestra obligación identificar el tono, ver si existe traumatismos en vagina, en cervix, en labios, detectar si existe laceraciones, hematomas, si existe o no un riesgo de una ruptura uterina. Si nosotros vemos pacientes que tienen riesgo de restos, debemos nosotros identificarlas y buscar solución, ¿ya? Como les decía anteriormente, vamos a ver nosotros
Se examina la placenta, el momento en el que existe el alumbramiento, determinamos si existe o no tejidos se hayan quedado dentro de la cavidad uterina. Nosotros, ¿cómo vamos a verificar? Sabemos perfectamente. Primerito, nosotros atendemos el parto, vamos a manejar el alumbramiento, vamos a ver el tono de la paciente, si existe un sangrado, y procedemos a ver, una vez que la paciente no tenga un sangrado activo, procedemos a observar la placenta. Tenemos la obligación de desnudar a la placenta, tanto al corion y al amnios, y verificar los cotiledones. Con una gasa debemos verificar los cotiledones e identificar si existe o no presencia de un sangrado activo en la placenta. No puede haber un sangrado activo en la placenta a menos de que algún cotiledón se haya quedado dentro de la cavidad uterina. Después de eso, nosotros verificar que las membranas estén íntegras al unirle los bordes, tanto el corion como el amnios. Y es importantísimo, algo que muchas veces nosotros perdemos en relación a lo que nos han enseñado nuestros maestros. El momento en que ya se produce el alumbramiento, ya sea tipo Duncan, sea Schultz, identificar que termine el alumbramiento en punta de lápiz. Nosotros verificamos que la placenta está íntegra y nosotros podemos realizar una exploración en relación al tejido placentario retenido. Recordemos que si nosotros tenemos una paciente que tiene un alumbramiento incompleto, tenemos la obligación de llamar al servicio de anestesiología y realizar una revisión. Recordemos que estos procedimientos no se realizan sin anestesia, ¿sí? Y tienen que ser inmediatos, por lo cual es tan importante la verificación de los signos vitales cuando nosotros estamos atendiendo un parto, ¿ya? Es importante identificar el útero. Recordemos que el útero, una vez que se produce el nacimiento, nosotros tenemos procesos en los cuales vamos a prevenir la hipotonía uterina, como es la colocación de oxitocina en el momento en el que nosotros ya tenemos la salida, ¿no?, del bebé. Es importante la colocación de la oxitocina, dar un pequeño masaje, realizar las maniobras propias del alumbramiento, como es la de Richten modificado en el momento en el que nace el bebé. Nosotros podemos utilizar la maniobra de Dublín, debemos utilizar otro tipo de maniobras para verificar que el alumbramiento sea adecuado. Si nosotros tenemos ya el alumbramiento, ya colocamos la oxitocina, nosotros vamos a proceder a masajear el fondo uterino y verificar si existe un buen tono. Recordemos que una vez que existe el nacimiento del bebé, la altura de fondo uterino va a quedarse aproximadamente en O, ¿ya? Si nosotros tenemos un útero que no está durito, existe una elevación a nivel del útero, si vemos que el útero no está contraído, es un útero blando, es un útero flácido, no está contraído, nosotros podemos asociarlo a una atonía uterina y según la causa, si nosotros identificamos que hay una atonía uterina, debemos iniciar inmediatamente el uso de uterotónicos. Existe ocasiones, especialmente cuando existe un mal manejo del alumbramiento, que puede haber incluso cuadros como la inversión uterina, que nosotros debemos tenerle miedo a este cuadro, que nosotros vamos a observar que a través de vagina puede existir la presencia de una protuberancia o masa redondeada que se palpa, que nosotros vamos a verificar y puede ser ocasionada por la tracción excesiva del cordón umbilical, ¿sí? O en el caso de placentas con cuadros de acretismos, en cuadros de maladherencia, en los que nosotros debemos actuar inmediatamente. En ese caso, si nosotros vemos que hay una inversión uterina, llamar inmediatamente a anestesiología, realizamos un puño dentro de nuestra mano y vamos a introducir el útero dentro de la cavidad nuevamente, ¿no? En la que nosotros vamos a proceder a evitar estos cuadros de inversiones. En cuanto a la clasificación de la pérdida de sangre, existen diversos estudios que han demostrado que la pérdida de sangre durante la hemorragia posparto no está bien estimada clínicamente y puede llevar a diagnósticos erróneos de sangrados excesivos que nos pueden llevar a tomar conductas que no son las adecuadas en ese momento o retardarnos en el momento en el que no realizamos intervenciones apropiadas para prevenir y disminuir la mortalidad materna.
Es importante que nosotros, antes de atender un parto, realizar una cesárea o atendamos a cualquier paciente obstétrica, nosotros conozcamos a la paciente. No son iguales todas las pacientes. No va a ser lo mismo una paciente que tiene una anemia importante y que presente un sangrado de 1500 que una paciente que ingresa con una hemoglobina de 16 y pierde 1500 o una paciente que tiene una anemia crónica. Entonces, cada cuadro va a ser totalmente diferente, pero nosotros debemos saber cuáles son las pérdidas que se estiman en una paciente, tanto en un parto como en una cesárea. La cuantificación de la pérdida de sangre debe involucrar a un equipo interdisciplinario de profesionales que no va a ser únicamente el médico, van a ser los enfermeros, van a ser los técnicos. Como siempre les digo yo a mi equipo de trabajo, no hay nada más importante que el equipo de trabajo trabaje de esa manera, en equipo, que verifiquemos cuáles son las pérdidas, que la persona más preparada esté en relación a que a controlar el problema principal mientras otras personas están compensando a la paciente. Si no hay compensación de una paciente de hemorragia postparto, la paciente, por más maniobras que nosotros realicemos, no la vamos a compensar y podemos tener una muerte materna. Entonces es importantísimo que todas las personas estén capacitadas para activar un código rojo y de esta manera garantizar la estimación adecuada si el sangrado activo o no continúa. ¿Ya? Eso como introducción. En relación a la etiología de las 4T, nosotros vamos a tener un montón de causas de hemorragia posparto, pero van a estar basadas principalmente en el tono, el traumatismo, el tejido y también la trombina. Es importante considerar que cuando nosotros hablamos de las hemorragias pospartos, la hemorragia posparto es una de las principales causas de ingreso al área de terapia intensiva, pero la principal causa va a ser el tono. La atonía uterina. La atonía uterina es la causa más común y comprende aproximadamente el 70% de las hemorragias postpartos. Hay artículos científicos que indican que no es únicamente el 70%, pueden ir hasta el 90% y van a ser las principales causas de ingreso al área de terapia intensiva. Y muchas veces nosotros al manejar un tono, al actuar de manera adecuada, si nosotros seguimos el orden adecuado del manejo de uterotónicos en cada uno de los tipos de uterotónicos, el masaje bimanual, el realizar todo lo que es maniobras quirúrgicas, Belinge, Hyman, entre otros procedimientos, ligaduras hipogástricas, decidir histerectomías. Nosotros podemos prevenir la muerte de una paciente. Es importante que nosotros, una vez que nace el bebé, controlemos que exista una buena contractura del útero, ¿sí? Y de esta manera nosotros podemos evitar mayor cantidad de complicaciones, pero hay casos en los que sí se necesita otro tipo de procedimientos. En el caso de los traumatismos, nosotros al hablar de traumatismos, los traumatismos corresponden a aproximadamente el 19% de las hemorragias posparto y están generalmente asociadas a lesiones. ¿Lesiones de qué? De cuello uterino, lesiones a nivel de útero, rupturas uterinas, podemos tener desgarros vaginales, desgarros en el perine que pueden generar hemorragias. En cuanto al tejido, nosotros al hablar del tejido, la retención de productos comprende aproximadamente el 10% de todas las hemorragias postpartos y puede estar asociada a retención de placenta, de coágulos, membranas fetales, que van a impedir que se contraiga de una manera adecuada el útero. Recordemos que si no existe un alumbramiento completo, no va a haber una contractura adecuada. Y si existe algún tipo de contractura, si existe presencia de tejidos, aparte de presentar una hemorragia postparto, nosotros nos encontramos frente a una paciente que va a ser un cuadro infeccioso. Entonces no va a ser únicamente el cuadro de la clave roja, sino puede asociarse con cuadros de infecciones. Y en relación a la trombina, las coagulopatías, las deficiencias de coagulación incluyen únicamente el 1% del total de las patologías. Pueden ser preexistentes, adquiridas, pueden estar asociadas a diferentes cuadros como el desprendimiento de placenta normoinserta, la embolia del líquido amniótico, entre otras. Al hablar de la hemorragia posparto secundaria, como les hablaba, la hemorragia posparto después de las primeras 24 horas hasta las 6 semanas, se asocia principalmente a la retención placentaria, en la que existe una subinvolución
del útero debido a que existe principalmente restos corioplacentarios, alteraciones de la coagulación y puede llevar en sí a cuadros de etiología infecciosa que también son una causa de alta mortalidad a nivel de la paciente obstétrica. Pero al hablar nosotros de hemorragia postparto, hablamos principalmente de las 4T. Existe una amplia gama de actores de riesgos asociados a hemorragia postparto, como les decía al principio, la edad materna, la nuliparidad, los embarazos múltiples, las malformaciones uterinas, puede haber el polidramnios, el oligoamnios, pacientes que han sido sometidas al uso de oxitocina, de misoprostol de una manera adecuada, pacientes que mantengan partos prolongados o pacientes que tengan partos precipitados son pacientes que van a tener mayor riesgo de una hemorragia postparto. Al hablar del tono, nosotros, como les decíamos, es la causa principal. Al hablar de la definición, el útero está blando, no existe una contracción adecuada, fisiológica después del parto, que puede indicar una hipotonía o puede indicar también una hipotonía o una tonía uterina. Si nosotros vemos en la imagen inferior, nosotros vemos un masaje bimanual con el fin de activar en sí la contracción del útero. Entre las principales etiologías de una hemorragia postparto por tono tienen mayor predisposición pacientes con cuadros infecciosos como una corioamnionitis, pacientes con patología uterina como los miomas uterinos, pacientes con malformaciones mullerianas, van a provocar todo lo que es cuadros que presenten una sobredistensión uterina, pacientes con embarazos múltiples, pacientes con bebitos macrosómicos, pacientes con polidramnios, van a tener mayor riesgo de una atonía uterina. Dentro de los factores de riesgo, nosotros sabemos que pacientes que han recibido neuroprotección o sedación, como la llamamos normalmente, con sulfato de magnesio son pacientes potenciales a realizar una hipotonía uterina. Pacientes con trabajo de parto prolongado, un parto precipitado, inducción o aumento del trabajo del parto, pacientes que muchas veces nos llegan de las áreas rurales que han recibido agua de canela, agua de culantro, agua de apio, que han recibido cualquier tipo de medicación que pueden generar contracciones. Puede haber también factores de riesgo como la inversión uterina de una hipotonía uterina. Y es importante que nosotros, cuando realicemos el diagnóstico de un cuadro, una clave roja, nosotros sepamos diferenciar cada una de las T's. Es importante que nosotros diferenciemos bien si es una alteración de tono o existió una retención placentaria que no permite una contractura adecuada del útero. Es importante conocer si la paciente tiene factores de riesgo como los miomas uterinos, porque recordemos que una paciente con un útero miomatoso no va a llegar a la altura de fondo uterino a O, sino un poquito más en el caso de que tengamos miomas bastante grandes. Es importante que nosotros verifiquemos si existe o no coágulos dentro del útero. Dentro del manejo de la toniuterina, como nosotros podemos ver en la imagen, es importantísimo la extracción de coágulos, el masaje bimanual. Se debe realizar como primer paso para mitigar el sangrado uterino excesivo, como podemos ver en la imagen, mientras una mano se encuentra a nivel del fondo uterino, la otra va a dar el masaje directamente en el útero. Es importante también identificar las causas de la atonía uterina y en caso de que nosotros no tengamos una respuesta al masaje bimanual, iniciar inmediatamente el uso de uterotónicos. Dentro de los manejos de uterotónicos, la oxitocina se recomienda de forma rutinaria en el parto. Nosotros sabemos que en el proceso de alumbramiento nosotros utilizamos oxitocina, pero en algunos casos nosotros vamos a necesitar dosis mucho más altas de oxitocina en el 25% de las pacientes. Y en el caso de que nosotros no tengamos una respuesta a la oxitocina, nosotros podemos utilizar otro tipo de medicamentos. Nosotros sabemos que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos recomienda las 10 unidades intramusculares o intravenosas, ¿no? Como tratamiento de primera línea para la atonía uterina. En el caso de que nosotros no tengamos una respuesta al manejo con la oxitocina, podemos ir utilizando oxitocina en dosis mucho más alta, subiendo de 10 en 10 hasta ver cómo va la atonía.
Nosotros utilizábamos antiguamente la metilergometrina aquí en el Ecuador, que sabemos que es un alcaloide, y sabemos que son agonistas de los receptores serotoninérgicos y son agonistas parciales de los receptores alfa-adrenérgicos y van a provocar contracciones uterinas sostenidas. Su acción es súper rápida, actúa entre 1 a 3 minutos y se recomienda su administración intramuscular o intravenosa, ¿no es cierto?, en dosis de 200, pero va a estar contraindicada principalmente en pacientes con cuadros de hipertensión, en pacientes con cuadro de preeclampsia. Puede haber efectos secundarios y nosotros ya no la tenemos en nuestro mercado. La carbetocina, del carbopros, nosotros sabemos que es un análogo del 15-metilprostaglandina, actúa sobre los receptores de las prostaglandinas, va a estimular las contracciones uterinas. Nosotros vamos a recomendar una dosis de 250 microgramos por vía intramuscular o intramiometrial cada 15 a 90 minutos, hasta un máximo de 8 dosis, alcanzando la concentración sérica máxima en unos 15 minutos. Al colocar nosotros en el momento del parto o la cesárea una ampolla de carbopros o la carbetocina, nosotros vamos a observar que existe una contractura del útero que es bastante rápida. Está contraindicado en casos de enfermedad hepática, renal y cardiovascular grave. Entonces, en el uso de, perdón un segundito, dame agua, amiga. En el caso del uso de la carbetocina, nosotros debemos verificar siempre cómo está la función pulmonar de la paciente. Recordemos que puede provocar broncoespasmos en pacientes con asma, ¿no? El misoprostol, que es un medicamento ampliamente utilizado en el manejo de hemorragia posparto, es súper económico, es accesible, es un análogo de las prostaglandinas, tiene un inicio de acción más prolongado que otros uterotónicos, pero es súper efectivo. Nosotros podemos utilizarlo vía oral, vía sublingual, vía rectal o vía sublingual también. Debe evitarse su uso en pacientes con terapia anticoagulante o enfermedad cardiovascular. Tiene efectos como náusea, diarrea y fiebre que muchas veces los pacientes presentan. Es importante considerar que hay pacientes a las que nosotros administramos misoprostol y pueden presentar también cuadros de taquicardia que podemos nosotros confundir con otro tipo de patología. Mil disculpas. Listo. Es importante también utilizar otro tipo de medicamentos que no son uterotónicos, pero que nos van a ayudar en lo que es fibrinolisis. Es importante el uso de medicamentos como es el ácido tranexámico. Nosotros el ácido tranexámico vamos a tener en presentación inyectable y en presentación bioral. La dosis recomendada es de 1 gramo de ácido tranexámico que se utiliza intravenosa durante 10 minutos dentro de las 3 horas posteriores al parto. Su inicio de acción es muy rápido, a partir de los 5 minutos, y va a estar contraindicado en pacientes con problemas de coagulación. Cuando nosotros tenemos pacientes en un posparto inmediato, eh, muchas veces nosotros podemos proceder a procedimientos como es la colocación del balón de Bacri, que nosotros lo consideramos y muchas veces nosotros recibimos tutorías para armarlo, ¿no? Que en realidad es bastante fácil, es sencillo y es muy seguro. Una vez que nosotros realicemos la evaluación de la paciente, vemos que existe un cuadro de una hipotonía, no sé, de autorónicos, vemos que no existe restos, nosotros podemos utilizar un balón de Bacri. Si el masaje bimanual y los uterotónicos no controlan esta hemorragia, nosotros podemos utilizar el taponamiento uterino utilizando este balón que se va a llenar con 250 a 500 ml de solución salina. Bueno, esto en mis compañeros en los temas posteriores les van a explicar cómo se va a armar. Si nosotros no tenemos eh, ningún tipo de respuesta frente al balón de Bacri, nosotros también podemos proceder a procedimientos mucho más invasivos, pero muy útiles, como es el uso de las suturas de compresión uterina. Son eficaces en hemorragia posparto, tienen una efectividad cercana del 90%, principalmente en cuadros de hipotonía uterina. Sin embargo, pueden causar complicaciones como necrosis uterina, sinequias intrauterinas, pueden afectar la fertilidad a futuro en muy pocos de los casos, ¿sí? Como nosotros sabemos que tenemos el uso
del Belinch, el uso de Hyman, que son ampliamente utilizados, son sencillos, son seguros y en personas que los realizamos con frecuencia es fácil de realizarlos. Como segunda causa, nosotros tenemos el trauma obstétrico. Nosotros sabemos que el trauma del canal uterino puede afectar a un porcentaje aproximadamente del 20%. Se sospecha ante sangrado rutilante, persistente. Si nosotros tenemos un útero tónico, bien contraído, tenemos que identificar una causa que no sea el tono, ¿no? Que puede ser un trauma, por lo cual es importante. Este es asociado principalmente a partos instrumentados, es también asociado a partos precipitados, es asociado cuando tenemos bebitos macrosómicos, que hemos hecho una mala valoración para el momento del parto. En la hemorragia postparto, la causa debe identificarse y tratarse inmediatamente. Nosotros debemos identificar siempre las laceraciones genitales, sin miedo. Una vez que nosotros verificamos que existe un tono adecuado, pedimos valvas y verificamos cómo está el cuello uterino, verificar cómo es el sangrado. Nosotros sabemos que el cuello uterino después del parto está totalmente dilatado, ¿no? Pero nunca puede existir un sangrado activo a nivel del cuello uterino. Nosotros al ver un desgarro cervical, nosotros vamos a ver la salida de sangre a manera de una llave abierta. Entonces, en ese momento, nosotros verificar si existe el sangrado, pinzamos con dos pinzas de aro y se tiene que hacer la traqueorrafia en ese momento, ¿no? Si lo identificamos, si vemos que el cervix está normal, verificamos desgarros vaginales. Para terminar, en lo que es la episiotomía, tenemos que verificar si existe o no hematomas genitales, si existe deterioro, si existe dolor o en algunos de los casos realizar la sutura. Otra de las causas de hemorragia postparto es la hemorragia, es la inversión uterina. Cuando nosotros tenemos una inversión uterina, nosotros debemos actuar de una manera inmediata. La inversión uterina ocurre cuando protruye el útero a través de la vagina tras el parto y va a generarse por una hipotensión y desproporcionada al sangrado. Se observa a nivel de la vagina la presencia de una protuberancia que puede llegar a un color grisáceo o azulado. Como nosotros observamos en las imágenes, el manejo es una emergencia, llamar ese rato anestesiología y se debe recolocar de manera manual. Introducimos nuestra mano a manera de puño, vamos a empujar hacia el fondo uterino y vamos a utilizar uterotónicos hasta que vamos a sentir que el útero empieza a contraerse y verificar. Si nosotros no tenemos una respuesta inmediata a la inversión uterina, nosotros debemos entrar inmediatamente a quirófano. Una de las causas muy frecuentes también de hemorragia posparto es la retención de restos placentarios. Por eso es tan importante que nosotros como médicos, como personal de salud, sepamos que no es indispensable terminar un parto de una manera muy rápida. Nosotros tenemos tiempo para que exista un alumbramiento adecuado. Muchas veces cuando estamos en proceso de formación, nosotros queremos sacar todo inmediatamente, que se termine el parto de una manera muy rápida y no es verdad. Nosotros debemos hacer un buen trabajo y evitar complicaciones. La retención de restos como los cotiledones o las membranas placentarias corresponde aproximadamente al 10% de las hemorragias postparto. Va a incluir, nosotros vamos a ver el espectro de la placenta ácreta, nosotros vemos aquí imágenes que pueden existir tras el alumbramiento y un manejo oportuno. Es poco común estos cuadros que no hayan sido diagnosticados durante el embarazo de un acretismo placentario, pero algo muy común en nuestro medio, lamentablemente, es la retención de restos porque existe un mal manejo del tercer periodo del parto o del alumbramiento por parte de médicos residentes, de internos, de los médicos tratantes, de todo el personal que muchas veces no esperamos a que exista un alumbramiento adecuado, por lo cual es importante verificar que exista un alumbramiento adecuado, verificando si existe o no restos placentarios. Nosotros tenemos aquí imágenes en relación a qué, a la retención de placenta. En el caso de las cesáreas, nosotros sabemos que en una cesárea, nosotros al realizar una cesárea aumentamos el riesgo de que pueda existir problemas a nivel de la inserción placentaria. Nosotros vemos en esa imagen lo que es una placenta ácreta
que respete el miometrio, increta que llega al miometrio y percreta que sobrepasa el miometrio y puede ir a otros órganos. No existe un respeto en relación a la membrana basal del miometrio, pueden generarse este tipo de placentas. Y en la mayoría de los casos va a terminar en cuadros de histerectomías. El diagnóstico de restos se debe realizar con una exploración uterina, se debe realizar con una ecografía adecuada y el tratamiento puede ser manual, puede ser con curetaje y en los casos de que nosotros no tengamos una resolución de ello, va a terminar en una histerectomía. Es importante que nosotros, cuando tengamos factores de riesgo, especialmente de acretismo, de precretismo, pacientes que tienen múltiples cesáreas, pacientes que tienen inserción de la placenta sobre herida quirúrgica, pacientes que tienen cuadros de placenta previa, pacientes con cirugías múltiples, pacientes con legrados múltiples, siempre identificar que existe este riesgo de que existe un acretismo placentario. En cuanto a las alteraciones de coagulación, nosotros sabemos que las alteraciones de coagulación son poco frecuentes, se presentan en el 1% de los casos, pero es importantísimo que nosotros conozcamos todos los factores de riesgo de la paciente antes, durante y después del embarazo. ¿Sí? Estas alteraciones de la coagulación son sumamente letales en los cuadros de hemorragia postparto, especialmente cuando nosotros no conocemos el cuadro, porque no estamos preparados ante los factores de riesgo que va a presentar cada una de las pacientes. Los trastornos congénitos más frecuentes incluyen la enfermedad de von Willebrand, que afecta a la hemostasia primaria. Tenemos nosotros patologías adquiridas como un síndrome de HELP, una embolia de líquido amniótico que son críticas, por lo cual es tan importante resolverlos de una manera adecuada, de una manera oportuna, siempre pensando en el binomio madre-hijo, pero siempre considerando todos los factores de riesgo. El sangrado en una enfermedad trombótica va a ser difuso, va a ser en sábanas. Nosotros vemos que cualquier tipo de punción existe sangrados alarmantes, entonces hay que tener mucho cuidado. La coagulopatía en la hemorragia postparto se asocia a cuadros principalmente de desprendimiento placentario, de embolia de líquido amniótico, que van a producir coagulopatía de consumo. Debemos considerar también, en pocos casos, hemorragias pospartos secundarias. Y es importante que nosotros sepamos el control de la paciente, el momento en el que ingresa y el momento en el que se provoca el parto de la paciente, ¿no? Debemos saber con qué valores de hemoglobina llega la paciente para prevenir estos cuadros de alteraciones que son letales. Mucho cuidado con pacientes con anemias importantes. Recordar que nosotros para que ingrese una paciente para atención de un parto y una cesárea, debe estar bien controlada su hemoglobina. Si nosotros tenemos pacientes ya con hemoglobinas por debajo de 7, pensar rápidamente en una transfusión. Nosotros vamos a tener como objetivo en estas pacientes mantener una hemoglobina de más de 7 a 8. Vamos a un fibrinógeno mayor a 2 y plaquetas mayores a 50.000. En el caso de que ya tengamos el diagnóstico de alteración de coagulación. Sin embargo, nosotros sabemos que debemos atender a una paciente embarazada en las mejores condiciones, sin un cuadro de anemia, con valores de plaquetas dentro de lo normal. Podemos considerar también el manejo de estrategias adicionales para el manejo de la hemorragia posparto, ¿no? En la hemorragia posparto persistente que no responde al manejo inicial, nosotros debemos optar ya por técnicas quirúrgicas avanzadas, como es la ligadura de arterias hipogástricas, la embolización de arterias uterinas, la histerectomía. La embolización uterina es útil en pacientes estables, permite conservar el útero y la fertilidad, pero puede asociarse a infertilidad, partos prematuros y restricciones de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos protocolos de acción integradas al código rojo. Nosotros sabemos que lo primero va a ser el manejo adecuado del tercer periodo de parto, el masaje uterino, se debe realizar un masaje adecuado con el fin de activar y contraer y reducir el sangrado, ¿no? En el segundo caso, si nosotros vemos que no hay respuesta al tono, realizar una revisión adecuada placentaria, una revisión manual, examinar minuciosamente si existe o no restos de placenta y asegurar que existió una expulsión adecuada. En el caso de que no tengamos nosotros presencia de restos, exploración manual, si el tono es adecuado. Una vez que realizamos la revisión manual, nosotros vamos también
a dar un masaje bimanual, colocar las valvas, como les decía en un momento, verificar si hay desgarros cervicales, desgarros vaginales, desgarros perinales, en los que nosotros debemos suturar y buscar. Y siempre verificar cómo están los perfiles de coagulación de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente con clave roja, la paciente debe estar, como nos decía Gabriela, con dos vías y nosotros al colocar las vías debemos tomar muestras para verificar si existe algún tipo de enfermedad trombótica. Ujú, ujú. Dentro de las conclusiones, sabemos que la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna, es la principal causa en el área de obstetricia de ingresos a la unidad de terapia intensiva. Nosotros tenemos la obligación como médicos de identificar la etiología, debemos identificarla, debe ser preciso, debe ser inmediato y nosotros debemos buscar resolverla en ese momento. En cuanto a la mnemotecnia, considerar las 4T, siempre en orden, tono, trauma, tejido y trombina. Verificar. Si nosotros vamos en orden, vamos a disminuir los sesgos, vamos a disminuir los riesgos y vamos a dar un manejo efectivo. Y como nos decían en la exposición anterior, activar las claves. Todos tenemos la obligación de actuar en equipo y buscar el bienestar de la paciente. Si hay atonía uterino, nosotros sabemos que el tono es la principal causa seguida del trauma del tejido y la trombina. Y el éxito radical va a ser el manejo adecuado y la activación del código rojo. De esta manera nosotros vamos a enfrentar a las 4T. Y como les decía, el éxito en el manejo de la hemorragia posparto no depende únicamente de la reposición volémica. Nosotros podemos mejorar la volemia de la paciente, pero nosotros debemos tener la capacidad de identificar la causa y resolverla. Si nosotros no resolvemos la causa, estamos siendo pésimos médicos y pésimos ginecólogos. Una paciente no se nos puede morir. Nosotros estamos en una etapa en la que tenemos un desarrollo tanto en relación a artículos científicos, a procesos dentro del área quirúrgica, al área hospitalaria, que nosotros no podemos permitir que se nos pase por alto una clave roja y que la paciente llegue a una alta mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa, por la explicación bastante concreta y lo más importante con tips que son necesarios para todos nosotros. Muy buena explicación, nos dice Nayeli Aldaz. Gracias a usted, Nayeli, y nos llega también los corazoncitos de nuestros participantes. Queridos amigos, en este momento, por favor, aprovechamos para que puedan realizar cualquier duda, inquietud, pregunta que tengamos para nuestra experta de la jornada de la tarde de hoy, ¿no? De la noche de hoy, en este día número 1 del Congreso Internacional de Obstetricia, queridos amigos. Bueno, mientras de igual manera nos otorgan cualquier duda, inquietud, doctora María Teresa, le agradezco por la intervención. Lo más importante, como digo una vez más, aquí es el tenerle presente a usted con la experiencia amplia que tiene. Doctora, si nosotros vamos a realizar una recomendación específicamente en esta área, sobre las 4T, de lo que podemos nosotros dar un enfoque concreto a nuestros queridos amigos quienes están acá y porque nos hacen las preguntas que, bueno, le leo un poquito dentro de la plataforma de COEX desde www.capitanescoex.com. Nos dicen lo siguiente, nos dicen, excelentes temas, nos gustaría que sean de igual manera llevado en las próximas ponencias, podamos extender un poco más. Bueno, les agradecemos a ustedes chicos y pues haremos caso también a esto. Y nos dicen también, excelente ponencia, doctora María Teresa, nos dicen desde la plataforma de COEX, saludos desde la UTA, nos dicen los desde la plataforma de COEX, gracias queridos amigos todos ustedes quienes están en esta transmisión. Doctora, lo que le quería preguntar, si nosotros podemos dar una recomendación a todos nuestros amigos, quienes en este caso, hay varios estudiantes que van a buscar a futuro especializarse, desarrollarse en un área específica. Si ellos optaran por el campo de la ginecología y la obstetricia, ¿cuál sería ese mensaje, esta recomendación a usted que también le ha llamado la atención y se desenvuelve el día al día en este campo? ¿Qué mensaje puede dar a ese futuro profesional que se va a especializar en esta rama? Bueno, yo he sido docente ya 10 años aproximadamente en ginecología. Pero nunca he dejado de ser estudiante, ¿no? Siempre uno aprende de los alumnos y todo por el estilo. Pero lo más importante, bueno, aparte de la preparación, aparte de que sigamos curso, de que hagamos maestrías, de que hagamos PhD, lo que tengamos es la humildad. Nosotros debemos ser muy humildes y aprender a trabajar en equipo. Un médico, un especialista, un tratante, un PhD, cualquier persona va a aprender de personas que siempre se están formando. Entonces es importante capacitarnos todo el tiempo, no cansarnos de estudiar, leer siempre artículos científicos,
Un problema dentro de la medicina es que muchas veces somos prepotentes y pensamos que sabemos todo, y no es así. El éxito de la medicina siempre va a ser trabajar en equipo. Nadie sabe más que otra persona. Y nosotros no trabajamos por ser el mejor médico en ningún momento. Nosotros trabajamos por salvar la vida de los pacientes y darle una excelente atención, tanto humana y tanto profesional. Si nosotros no servimos como personas, podemos tener todos los títulos que tengamos, que no va a funcionar nuestro equipo de salud. Lo más importante en el área de salud es trabajar en equipo, es formarse de manera adecuada, tratar de ser mejores por cada uno y siempre estudiar, ¿no? En el área de hemorragia postparto, siempre el orden, siempre identificar cuáles son las causas. Siempre nosotros cuando tenemos una emergencia obstétrica, independientemente de la clave que sea la que activamos, nosotros debemos siempre escuchar a las otras personas. Puede haber alguna característica de las pacientes que se nos pasa por alto, porque muchas veces nos volvemos mecánicos y como les decía al principio, nosotros cuando atendemos a una paciente nunca podemos volvernos mecánicos. Nosotros debemos conocer factores de riesgo, factores sociales, a qué ha sido sometida. Nosotros debemos brindarle la confianza a los pacientes para que nos cuenten la situación que están pasando, para saber qué factores de riesgo en realidad tienen y buscar una solución. El fin como médico es mantener el bienestar y como médicos ginecobstetras, los que quieran hacerse, nosotros siempre debemos pensar en el binomio madre-hijo. ¿Sí? Siempre debemos pensar en los dos, pero siempre recordar que si la madre no está bien, el bebé no va a estar bien. Entonces nosotros debemos manejar siempre en conjunto a esas personas y ponernos en el plano no de médicos, sino de seres humanos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué condiciones vive cada paciente en su entorno. Muchas veces nos dicen por miedo, cuando nosotros somos el típico médico que se enoja por todo. Nos dicen, sí, estaba administrándome la medicación, estaba eso, y en realidad las cosas no han pasado así. Es preferible enfrentarnos a pacientes reales. Si nosotros conocemos la historia de la paciente, nosotros vamos a buscar soluciones y de esta manera aplicar todo lo que es ciencia, todo lo que es estudios, porque nosotros nunca vamos a dejar de estudiar y trabajar en equipo. Esa es la clave. Gracias, doctora, muy amable. Y un excelente mensaje, la verdad, que justamente lo que usted habla, partir justamente desde la humildad. Creo que varios profesionales en cualquier rama es algo que se obvia y de cierta manera, pues bueno, dice por ahí que las personas más humildes son quienes más crecen y yo quiero felicitarle a usted también por el alcance que tiene. Nos daba la hoja de vida, podemos verlo tranquilamente en nuestra pantalla y pues ahora por esa recomendación yo creo que muchos de nosotros también vamos por ese camino para poder seguir creciendo como personas, como profesionales, que al final debemos servir a la sociedad. Doctora, no tenemos dudas, más bien me hacen llegar desde www.capacitacionescoex.com, nos dicen, excelente explicación, doctora, saludos. Perfecto, gracias, queridos amigos. Marco también nos dice, muy buena explicación, doctora. De pronto, algún lugar o donde podemos ver algunas de sus redes sociales, doctora, de pronto tal vez manejamos redes sociales, de pronto Instagram, algún... Sí, eh, tengo en Facebook, mi página es María Teresa Peñerrera, doctora María Teresa, ahí pueden ver todos mis procedimientos en complicaciones obstétricas, atención de partos, atención de cesáreas, pueden buscarme en el internet, yo soy una escritora, yo escribo con frecuencia artículos científicos, tengo publicados 28 artículos científicos, pueden revisar en el área de ginecología y obstetricia. Tengo también una maestría que me olvidé de avisarle, tengo una maestría en HPV y tengo una maestría en virus de papiloma humano que nosotros sabemos y tracto genital inferior. Y con todo gusto, igual a todos los chicos que están estudiando, si quieren asesorías en relación a elaboración de artículos científicos de investigación, estoy a la orden. Ahora gracias, estoy doctora. dedicada al patronato provincial de Tungurahua, trabajo en mi consulta privada, como les digo, soy editor en una revista científica y también trabajo en el área privada. Gracias, doctora. Con su amplio recorrido, pues estamos seguros que nos va a poder